Hola, buenas tardes. Soy María Fernanda Hernández de la Cruz. Soy estudiante de la licenciatura de Terapia Física en la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui y esta tarde les voy a hablar sobre meningitis. Su definición. La meningitis es una inflamación de las membranas que rodean al cerebro y a la médula espinal. La inflamación asociada con la meningitis suele provocar los signos distintivos y los síntomas de esta condición, incluyendo dolor de cabeza, fiebre y rigidez de cuello. Su historia. Se dice que Hipócrates pudo haberse dado cuenta de la existencia de la meningitis. La descripción de la meningitis tuberculosa, entonces llamada hidropepsia en el cerebro, a menudo se atribuye a un Edimburgo médico Sir Robert Witt en su informe que apareció póstumo en 1768, aunque el vínculo con la tuberculosis y su agente patógeno no se hizo hasta el próximo siglo. El primer brote importante registrado ocurrió en Ginebra en 1805, y varias otras epidemias en Europa y los Estados Unidos fueron descritas poco después. El primer informe de una epidemia en África apareció en 1840. Epidemias de África se convirtieron mucho más común en el siglo XX, a partir de una gran epidemia del barrio de Nigeria y Ghana en 1905 a 1908. El primer informe de la infección bacterial meningitis subyacente era por el bacteriólogo austriaco Anton Weichenbaum, quien en 1887 describió el meningococo. La mortalidad por meningitis fue muy alta, más del 90% en los primeros informes. En 1906, el anticuerpo se produce en caballos, lo que fue desarrollado por el científico americano Simon Flexner. Disminuyó marcadamente la mortalidad de la enfermedad meningocócica. En 1944, la penicilina se informó primero para ser eficaz en la meningitis. La introducción a final del siglo XX del Haemophilus vacuna llevó a un mercado de descenso de los casos de meningitis asociada a este patógeno, y en el 2002 aparecieron pruebas de que el tratamiento con esteroides puede mejorar el pronóstico de la meningitis bacteriana. Meningitis bacterianas agudas. Estas son infecciones supurativas agudas localizadas dentro del espacio subaracnoideo, inflamación del sistema nervioso central y la disminución del nivel de conciencia, convulsiones y aumento de la presión intracraneal. Su epidemiología. Son incidencias anuales en Estados Unidos de más de 2.5 casos por 100.000 habitantes. En la actualidad, los agentes patógenos que más a menudo causan meningitis bacteriana de origen común son el Streptococcus pneumoniae, con un aproximado del 50%, N. meningitis con un casi 25%, Streptococcus del grupo B alrededor del 15% y Listeria monocitogénesis de casi el 10%. En la actualidad, la influenza provoca más del 10% de los casos de meningitis bacteriana. Como ya lo había mencionado, el patógeno S. pneumoniae es el patógeno que es más a menudo que ocasiona meningitis en adultos mayores de 20 años. Los factores de riesgo incluyen la coexistencia de sinusitis u otitis media aguda o crónica por neumococos, alcoholismo, diabetes, esplenectomía, hipogamaglobulinemia, deficiencias del complemento y traumatismos craneoencefálicos con fracturas de base de cráneo y salida de líquido cefalorraquídeo por las vías nasales. Del patógeno Neisseria meningitis origina el 25% de los casos de las meningitis bacterianas e incluso el 60% de los casos en niños y adultos jóvenes de 2 a 20 años de edad. Aparición de petequias o zonas purpúricas en la piel puede ser un signo importante. En algunos pacientes la enfermedad es fulminante y causa la muerte en términos de horas de haber comenzado los síntomas. La infección puede ser iniciada por la colonización nasofaringea que origina el estado de portador asintomático o la enfermedad meningococcia invasora. Y el
y el patógeno Listeria monocytogenes ha sido una de las causas cada vez más importantes de meningitis en neonatos, menos de un mes de vida, embarazadas, personas mayores de 60 años y sujetos inmunodeficientes de todas las edades. La infección se contagia al ingerir alimentos contaminados por listeria. Se han informado casos de listeriosis humana de origen alimentario por la ingestión de ensaladas de col, leche, quesos tiernos y algunos tipos de alimentos rápidos que comprenden carnes frías y salchichas crudas. Manifestaciones clínicas. Se puede manifestar fiebre, cefaleas, rigidez de nuca. En más del 75% de los pacientes ocurre una disminución del nivel de conciencia que puede variar desde el letargo hasta el coma, náuseas, vómitos, fotofobia y del 20 al 40% de los pacientes presentan convulsiones. Patogénesis. 5 pasos patogénicos de progresión secuencial. El primero es la presencia del patógeno bacteriano en la mucosa nasofaringea. Este se estima entre el 5 y el 25% de los niños sanos están colonizados por los principales agentes causales de meningitis: Haemophilus, influencia tipo B, Streptococcus pneumoniae y Neisseria meningitis. 2. Infección viral del tracto respiratorio superior que facilita la penetración de la bacteria colonizante a través del epitelio nasofaringeo. 3. Invasión del torrente circulatorio por el patógeno meningeo Bacteremia. 4. Siembra bacteriana de los meninges debido a la entrada del agente causal a través de los plexos coroideos o de la microvasculatura cerebral. 5. Inflamación meningea inducida por la entrada de componentes plasmáticos, leucocitos, proteínas, etc., a través de una barrera hematocefálica permeable. La evaluación diagnóstica consta de un cultivo para sangre, un estudio de líquido cefalorraquídeo, tomografías computarizadas o resonancias magnéticas y punción lumbar. Meningitis vírica aguda. Presentan cefaleas, fiebre y signos de irritación meningea. La cefalea de la meningitis vírica suele ser frontal y se asocia con fotofobias y dolor con el movimiento de los ojos. En la mayor parte de los casos se observa rigidez de nuca, pero esta puede ser leve y presentarse solo cerca del límite de la anteflexión del cuello. Las manifestaciones incluyen malestar, mialgias, anorexia, náuseas, vómito, dolor abdominal y diarrea. Los pacientes a menudo tienen letargo o somnolencia. Sin embargo, en la meningitis vírica es poco común la presencia de alteraciones profundas de la conciencia, como estupor, coma o confusión. Epidemiología. Se calcula que la incidencia está cercana a 75.000 casos por año. En climas templados hay un incremento sustancial de los casos durante los meses de verano y la primera parte del otoño, lo que refleja el predominio estacional de las infecciones por enterovirus y arbovirus, con incidencias mensual máxima aproximada de un caso declarado por cada 100.000 habitantes. Los enterovirus son la causa más común de meningitis vírica y representan más del 75% de los casos en los cuales se puede identificar una causa específica. Evaluación clínica y diagnóstica. Cultivo vírico, la sensibilidad de los cultivos de LCR, estudios serológicos, biometría hemática completa con recuento diferencial, pruebas de función hepática y renal, tasa de eritrosedimentación, proteínas C reactivas y mediciones en suero de electrolitos, glucosa, quinasa de creatina, adolasa, amilasa y lipasa. Gracias por su atención. Esto sería todo. Solo como dato curioso decir que el 24 de abril es el Día Mundial contra la Meningitis.